Aunque suele presentarse como un conquistador invencible, la imagen de Alejandro Magno que domina en la historiografía occidental está más pulida de lo que indican los hechos. Su figura fue engrandecida con el tiempo, y pocas campañas muestran mejor esa distorsión que su incursión en la India. Un episodio rodeado de versiones contradictorias y relatos casi míticos. Esto plantea una pregunta clave. ¿Qué ocurrió realmente durante aquella expedición? Hay quienes sostienen que Alejandro logró someter la India, mientras otros señalan que fue precisamente su ambición desmedida la que lo condujo a un grave tropiezo. Para entenderlo, hay que retroceder unos años. En el 336 a.C., tras el asesinato de Filipo II, su hijo Alejandro III heredó el trono de Macedonia. Tras someter sin dificultad a las polis griegas, dirigió su mirada hacia el este y emprendió una serie de campañas que culminaron con la derrota del imperio persa y la ocupación de sus vastos territorios. Con ese impulso, en el 327 a.C., decidió avanzar hacia una tierra de la que había oído maravillas: la India. Las historias sobre la riqueza y prosperidad de aquel lugar despertaron su interés y lo motivaron a extender aún más sus dominios. Durante la marcha, tuvo que enfrentarse a varios reinos locales que intentaron frenar su avance. Aún así, logró atravesar sus fronteras y alcanzar finalmente la zona noroeste del subcontinente. La campaña de Alejandro en la India dio un giro inesperado, cuando dos figuras locales, Ambi de Dakshila y Shashi Gupta, decidieron ponerse de su lado. Su apoyo, motivado por rivalidades internas, facilitó el avance macedonio y debilitó aún más a los pequeños reinos que aún ofrecían resistencia. Con estas alianzas aseguradas, Alejandro arrasó rápidamente las últimas fortalezas locales de la región. Después de cruzar el río Sindhu, estableció su base de operaciones en Taxila, territorio gobernado por Ambi, donde organizó la estrategia para continuar la campaña. Fue entonces cuando surgió el mayor obstáculo de su expedición. Porus, soberano de Kekaya y enemigo declarado de Ambi Porus, no era un adversario menor. Era considerado el líder más fuerte y respetado de todo el noroeste del subcontinente. El inevitable enfrentamiento llegó en el 326 a.C., en lo que hoy se conoce como la Batalla del Hidaspes. Este choque, librado a orillas del río Jhelum, en la región del Punjab, se convirtió en uno de los episodios más destacados de la historia militar india. La versión tradicional difundida por historiadores occidentales asegura que Alejandro obtuvo una contundente victoria y que Porus se rindió tras su derrota. Sin embargo, lo llamativo es que las fuentes griegas contemporáneas nunca describieron el combate de esa manera. Para los propios cronistas griegos, la del Hidaspes no fue una conquista gloriosa, sino la batalla más dura y desgastante que Alejandro enfrentó en toda su carrera militar. Ninguna de sus campañas anteriores había exigido tanto a su ejército ni puesto en duda de forma tan seria la posibilidad de avanzar. El historiador Frank Holt, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Houston, señala en su obra Alexander the Great and the Mystery of the Elephant Medallions un detalle revelador. Según Arriano, la única ocasión en la que el ejército de Alejandro celebró una victoria de forma destacada fue justamente después del enfrentamiento con Porus. Ese dato llama la atención porque, durante sus campañas contra los persas, incluyendo triunfos monumentales, Alejandro nunca fomentó celebraciones excesivas, ni siquiera tras Gaugamela, donde derrotó a más de 200,000 soldados persas, hubo festejos significativos. Lo mismo ocurrió tras Isos, una batalla clave en la que venció a una mezcla de caballería persa y mercenarios griegos. Ninguna euforia, ni grandes banquetes, ni proclamaciones triunfales. Por eso, el hecho de que en el Hidaspes sí hubiera algún tipo de celebración sugiere otro panorama. Los macedonios no celebraron la victoria, sino el simple hecho de haber sobrevivido el ejército indio, famoso por su potencia militar y especialmente por su división de elefantes de guerra. Estuvo muy cerca de aplastarlos por completo.
De ahí surge una pregunta incómoda para la versión tradicional. Si Porus realmente fue derrotado, ¿por qué Alejandro lo premió? Las fuentes griegas relatan que Alejandro quedó tan impresionado por la valentía de Porus, que no solo le devolvió su reino, sino que además le otorgó las tierras de Ambi de Daxila, su aliado en la campaña. Pero esta explicación entra en contradicción directa con los acuerdos iniciales. Ambi había apoyado a Alejandro bajo la promesa de recibir el territorio de Porus. Entonces, ¿qué lógica tiene entregar ese premio precisamente al enemigo que había causado tantas bajas al ejército macedonio? La respuesta evidente, aunque poco mencionada en la historiografía occidental, es que no se trató de un premio al derrotado, sino de un pacto entre dos fuerzas que habían peleado prácticamente de igual a igual. La interpretación más razonable de lo ocurrido en el Hidaspes apunta a que los macedonios comprendieron, en pleno combate, que estaban ante un adversario extraordinariamente resistente. Al ver que la derrota era una posibilidad real, optaron por negociar. Porus aceptó una tregua y ambos líderes llegaron a un acuerdo. El rey indio obtendría los territorios de Ambi para asegurar sus fronteras, y a cambio permitiría que el ejército de Alejandro se retirara de la India sin ser aniquilado. Aún así, muchos relatos occidentales reproducen otra explicación poco convincente, que Alejandro decidió retirarse simplemente porque sus soldados estaban cansados y a punto de sublevarse. Esa versión resulta difícil de sostener. En contextos bélicos más modernos, como en la Segunda Guerra Mundial, un amotinamiento habría significado una ejecución inmediata, y en tiempos de Alejandro, la disciplina era incluso más severa. La crucifixión era el castigo estándar para cualquier rebelión dentro del ejército. Es decir, la supuesta fatiga del ejército difícilmente justificaría una retirada completa. La realidad más aceptable es que la campaña india fue, en términos estratégicos, un fracaso. Alejandro perdió miles de soldados, sin obtener territorios relevantes ni influir de manera significativa en la cultura o en las estructuras políticas de la región. Muchos relatos incluso afirman que murió poco después de abandonar la India, posiblemente a causa de una herida sufrida en alguna de estas batallas. En definitiva, la India terminó siendo un escenario devastador para él. Destruyó su ejército, deterioró su imagen como conquistador y marcó el final de su expansión. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte.